Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, son las 4 y 5 hora de arrancar con nuestro programa de esta tarde. Hoy hablaremos, como cada martes, de la actualidad de la pandemia en Segovia capital y en la provincia. Los datos, ya se lo adelantamos, van mejorando. Además, conoceremos también el libro Aventura en Vallelado y hablaremos de letras con nuestro colaborador José Domingo Pardillos. Todo esto y mucho más, como siempre, después del repaso a la actualidad del día. Una de cada 4 personas que ha pasado el COVID ha sentido intensos dolores de cabeza y ha recurrido a este gesto. Ahora sabemos que la cefalea es una respuesta de nuestro cuerpo al enfrentarse a la enfermedad. Nosotros en el hospital clínico fuimos los primeros en el mundo en observar que la gente que tenía dolor de cabeza tiene mejor pronóstico que los que no tienen dolor de cabeza. Es una de las conclusiones de un estudio pionero con más de 2.200 pacientes del área de salud de Valladolid Este entre los meses de marzo y abril del año pasado. El dolor de cabeza es un signo de que el sistema inmune está haciendo una respuesta adecuada y está siendo capaz de controlar y vencer la inflamación y la infección. La cefalea es uno de los síntomas más frecuentes del COVID y dura en torno a 2 semanas. Este estudio refleja también que afecta más a las mujeres. Suele ser un dolor de cabeza más intenso, suele haber más molestia por el ambiente, las luces, los ruidos. Ahora la unidad de cefalea, referente nacional, investiga la duración de los dolores de cabeza en el tiempo con pacientes que siguen con este molesto síntoma después de pasar el coronavirus. La novela Yuda, de José Antonio Abella, se transforma en visita guiada teatralizada. Yuda, la patria de la infancia, y conforma la primera actividad de la 22ª Jornada de Cultura Judía con tarifa gratuita. El pasado judío en España se remonta a muchos siglos, ¿no? Los primeros documentos son del siglo III. Entre el siglo III y 1492 hay 1.200 años de presencia continuada judía. Un poco más tarde llegará vivir en la Segovia sefardí, estar por las calles del barrio hebreo, visitas imprescindibles a la Puerta de San Andrés, el centro didáctico de la judería en la casa de Abraham Senor. Abren sus puertas el domingo la antigua Sinagoga Mayor, la iglesia del Corpus Christi y también la Sinagoga de los Ibáñez en horario de 10 a 2 de la tarde. Segovia, junto a la red de juderías, invita a una gincana virtual para llevarse de recuerdo la llave de Sefarad, jugando con códigos QR. Completar una historia, queremos hacer una historia en cadena que facilite ese diálogo, ¿no?, entre todas las personas que visitan la judería, y cada participante verá los 3 o 4 párrafos de las personas anteriores y estará invitado a escribir un nuevo párrafo. La jornada también tiene un menú especial y tapas sefardíes y la proyección del documental Who's Gonna Love Me Now. Segovia también acogerá en otoño la exposición Diálogos de la red de juderías con paneles que abordarán el diálogo intergeneracional, el religioso, el cultural o la relación con los libros sagrados. La segoviana apura el mercado veraniego y se ha hecho con los servicios del joven delantero alicantino Alexis López, que procede de la cantera del Atlético de Madrid. Pero creo que desde un primer momento la segoviana apostó por mí. Y creo que eso vale más muchas veces que un nombre. Creo que el momento que apuestan por ti y te dan una oportunidad de estar aquí con esta gente que son jugadorazos, con un entrenamiento ya se ve la calidad que hay en este equipo. Creo que es un proyecto bonito, un proyecto para aprender y bueno, como he dicho, voy a dar todo para estar aquí y para poder ayudar al equipo. Llega la gimnástica segoviana con ganas de aprovechar la oportunidad. Yo vengo aquí para quedarme, o sea, quiero estar con el primer equipo, quiero jugar con el primer equipo. Sé que por mi edad lo normal sería jugar con el División de Honor, pero yo voy a dar todo para poder estar en cada convocatoria del primer equipo. Un futbolista que destaca por su capacidad de trabajo y su olfato goleador. Bueno, creo que no soy un delantero muy grande, pero soy muy luchador, muy competitivo, tengo mucho olfato de gol y creo que soy un chico muy trabajador que no le gusta perder ni a las canicas y creo que puedo ayudar mucho al equipo. Aunque en principio entrenará con el primer equipo, también jugará con el juvenil de División de Honor. Segocer Porcelanosa,
Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64, y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Enseguida nos vamos a ir al análisis y la reflexión sobre la pandemia en Segovia capital y provincia, pero antes hacemos una parada para conocer las últimas ofertas de trabajo publicadas en la web, en el portal de la Fundación Caja Rural, segoviaempleo.com. Óptica Sousa Visión busca un diplomado graduado en óptica y optometría que trabaje a jornada completa. El Grupo Copese busca un técnico de calidad para uno de sus centros de Segovia. Generali Seguros brinda la oportunidad de desarrollarse de forma profesional para establecer su propio negocio. Physiomove Center busca nutricionista y un profesional en psicología para formar parte de su equipo. Sostemplas necesita técnico de mantenimiento para el montaje y puesta en marcha de una línea de separación de plásticos. Taller de chapa y pintura ubicado en Segovia necesita oficial chapista de vehículos. El Ayuntamiento de Cantimpalos convoca bolsa de monitor de escuelas deportivas y deporte social. Se precisa terapeuta ocupacional para incorporarse al equipo multidisciplinar de la Policlínica Pilar Criado Martín en Carbonero el Mayor. Huercasa busca transportista con carnet CE para camión articulado, zona Sancho Nuño Cuellar. Además busca ingeniero técnico agrícola para realizar tareas de gestión documental de normativa global GAP, GRASP, entre otras, y apoyo a la gestión de los técnicos de campo. Trabajo de oficina de lunes a viernes. En Comercial Pecuaria Segoviana buscan un operario para la sección de envasado en su centro cárnico de Coca. Estas han sido las últimas ofertas publicadas en segoviaempleo.com. Bueno, pues ahora sí, la situación epidemiológica sigue mejorando en Segovia. Es el menor número de positivos el que se ha registrado en las últimas 24 horas en los 2 últimos meses, con 9 casos en las últimas 24 horas. Lo comentamos y analizamos, como siempre, con el director editorial de Promecal Segovia, Aurelio Martín. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aurelio. Bienvenido. Sigue mejorando la situación epidemiológica, la situación de la pandemia en Segovia capital y provincia. Estamos ya, de hecho, a riesgo medio. Pues sí, es cierto que hoy mismo se ha entrado en el nivel medio a 7 días con unos casos acumulados de 73,83 por 100.000 habitantes, con lo cual es una cifra que ya, y además no solo en este índice, sino en muchos, ya el color del semáforo va cambiando hacia los buenos niveles. Nivel medio desde hoy a 7 días. Y la incidencia también baja a 14 días con 199,38 casos acumulados por 100.000 habitantes, con lo cual, bueno, pues fíjate, la incidencia baja más rápidamente, por ejemplo, desde el 20 hasta hoy, 31 de agosto, el día 20 estábamos con 346 casos acumulados en 14 días, y en estos menos de 10 días, con lo que está lloviendo, sí. No sé si por fuera o por dentro, también. En alguna fiesta, pero la situación es esta, es una situación de moderado optimismo, porque nunca se puede ser en este tema plenamente optimista, pero bueno, la situación es de moderado optimista. Comentaba, mira, la cifra de hoy de los 9 positivos, el 30 de junio había 8, con lo cual quiere decir que efectivamente en 2 meses ha sido una situación, es cuando empezó a subir la curva, y ahora ya nos encontramos casi a este mismo nivel. Y solo desde el 30 de junio, en 10 días, pasaron a registrarse 100 casos en un solo día. O sea que esto subió rápidamente. Se esperaba un descenso mucho más rápido, al final ha sido más lento, pero en esta última etapa, en estos 2 últimas semanas, 10 días, está discurriendo más rápidamente.
Eso es más acusado, ese descenso. Bueno, desciende también el número de brotes activos. Hay 41, 4 menos que ayer, con 180 casos vinculados, es decir, que también los casos vinculados bajarían de esa barrera de los 200. Aurelio. Así es, y también bueno, el número de hospitalizados en planta son 8, ha habido un alta, y hay 4 personas en la UCI, con lo cual esto lo que permite es que no haya paralización en las intervenciones quirúrgicas porque hagan falta unidades de críticos para las UCIs que no son de pacientes COVID. Tampoco tenemos que lamentar ni fallecidos ni nuevos ingresos en las últimas 24 horas, así que efectivamente estamos en una mejoría prudente. Todavía hay que esperar. Bueno, de seguir así, Aurelio, la Junta podría relajar restricciones y lo podría hacer el próximo día 13 de septiembre. Pues todo es previsible, porque bueno, en este momento pues todavía hay ocio nocturno, hay barras cerradas. No fiestas. Bueno, ahí prefiero no entrar. Ahí prefiero no entrar porque lo de las no fiestas no es verdad, sino que se lo pregunten. Yo te quería sacar ahí el. Que lo pregunten en Cuéllar, por ejemplo, a los vecinos de Cuéllar. Muchos habrán estado, por supuesto, con un comportamiento ciudadano, pero ha habido otros muy jóvenes que las han montado pardas. Y bueno, se ve mucha gente pues que se excede en comportamientos y inducido posiblemente a lo mejor por alguna copita de más, y estamos en fiestas que no son fiestas. Con lo cual, bueno, pues pese a todo eso, la incidencia baja. ¿Cuál es la conclusión de esto? Pues que las vacunas están funcionando, porque si no hubiera sido imposible, los contagios hubieran sido irrefrenables. Esa posible mejoría o relajación de restricciones, Aurelio, que podría ocurrir el próximo día 13 de septiembre, ¿cuáles podrían ser? Bueno, pues mira, en este momento, por ejemplo, no se pueden celebrar cócteles de pie. En boda. En este momento no se pueden ocupar las barras de los bares, el ocio nocturno está restringido, entonces me imagino que podría ser abrir la mano ahí en ese sentido. ¿Y por qué yo creo que hay que ser, bueno, pues que hay que pensar en que el día 13 se pueden levantar algunas medidas? Pues porque van a ser las fiestas de Valladolid. Y posiblemente la influencia de la ciudad de Valladolid pueda tener algo que ver en la Junta de Castilla y León algún tipo de... Pero bueno, yo sinceramente estamos viendo una vertiginosa bajada, nos quedan todavía 13 días, vamos a ver cómo el comportamiento de estos 13 días. Todo hace pensar que irá mejor, porque mira, ya se han anunciado para el día 10 la segunda dosis de las vacunas a las personas que nacieron en 2009, es decir, de 12 años, con lo cual están en el tope de la edad de las personas que son diana para la vacuna, con lo cual, bueno, pues todo esto hace, y lo hemos estado viendo, y hasta aquí lo podemos contar, ¿no? Está también disponible la autocita, que no se olviden, y sigue, como les decíamos, pues esas dosis para los rescatados, los que Sanidad quiere rescatar, que no se hayan vacunado todavía. Falta el 10% de la población, Aurelio. Bueno, estamos aproximadamente, según publicamos en El Día la semana pasada, en unas 17.000 personas, por encima del 10%, que aquí hay que ver la botella no medio vacía ni medio llena, casi llena y casi vacía, porque si estamos en un 10% de personas que no se han vacunado, estaremos en un 90% de personas que se han vacunado. Hay unas 17.000 personas. ¿Quién está entre ellas? Pues bueno, personas que han padecido la enfermedad y que todavía no han cumplido los 6 meses. Y se va a bajar esta vacunación a menos tiempo. La semana próxima ya se podrán vacunar quien ha tenido la enfermedad. Quien haya pasado el COVID. Pues quien haya pasado el COVID, pues con menos tiempo de los 6 meses que estaban establecidos. También pues aquellas personas
que han estado de vacaciones o que no han podido acudir a la cita cuando se les había dicho. Los que se les ha pasado la convocatoria, porque no se ha avisado, porque no se han enterado, y luego quien no ha querido ir, y se va a hacer, según la Gerencia de Asistencia Hospitalaria, pues un total seguimiento para ver, bueno, pues quién quiere vacunarse de los que quedan y quién no. No sabemos cómo, si va a ser autocita, no sabemos tampoco si será en centros de salud o seguirá, pero el caso es que el 10 de septiembre oficialmente acaba la vacunación por los llamamientos, por cohortes o por grupos de edad. Y en este momento estamos efectivamente en un 10% que a la gerencia pues le gustaría alcanzar el 100%. Claro. Yo creo que a todos, excepto bueno, aquellas personas que han decidido no vacunarse. Aurelio, veíamos la semana pasada que algunas de esas personas eran de los que estaban ingresados en el hospital, que no, algunos no se habían vacunado, otros, pues bueno, por la razón que fuera, tenían solamente una dosis o las 2 dosis, pero bueno, pues de una edad avanzada y con un sistema inmunológico pues igual peor, ¿no? Y por eso estaban ingresados en el hospital. Pero ¿hasta qué punto, Aurelio, no se puede obligar a la gente a vacunarse, estando en esta pandemia global? Pues jurídicamente, a ver si lo podemos entender. Jurídicamente tendríamos que plantearlo y conocer unas sentencias firmes para ver qué opinan la justicia de este tema, porque puede haber un planteamiento ético y luego puede haber el planteamiento jurídico que entre en los derechos individuales. Con lo cual, el planteamiento ético dice pues que, claro, quien va a tratar con personas, como está ocurriendo en otros países, quien va a estar en residencias, quien va a tratar directamente con personas, y pues es obligatorio que se vacunen. Aquí no hay ninguna obligatoriedad. Yo creo que éticamente sí que existe la obligatoriedad, porque si no estamos inmunizados todos, no pues hacemos nada. Flaco favor Claro. hace a la gente no inmunizada con la gente que está inmunizada, pero habría que ver el comportamiento de los tribunales de justicia si aceptan o rechazan esa obligatoriedad, que no, eso no lo hemos visto, no hay ninguna sentencia en España en este sentido. Claro, es pero que, vamos, ha habido vacunaciones obligatorias para los niños en muchas enfermedades que han ido desapareciendo después, y la vacunación era obligatoria. Ha habido y hay vacunaciones obligatorias para ir a terceros países, a países donde hay más riesgos de contagio de enfermedades y que si no, no se puede viajar. Desconocidas, y si no se puede viajar. En fin, veremos qué puede ocurrir. Desde luego, desde el punto de vista ético, en mi opinión, yo además coincido con lo que opinan los expertos en que, aunque hay fugas y aunque no es la vacuna, pues muchas veces no es al 100% efectiva, si no hubiera sido por la vacuna, pues muchas de las personas que hayan estado ingresadas con las 2 dosis, a lo mejor habrían estado en la UCI o incluso podrían haber fallecido. Muy bien decías que quien ha fallecido empezó la quinta ola por las personas más jóvenes, que se fueron luego contagiando a los más mayores, y las personas que han fallecido son personas de mayor edad o, bueno, pues con unas patologías asociadas o no asociadas, pero que les ha provocado también ese fallecimiento, ¿no? Pues sí, durante estos meses la vacunación ha ido avanzando y desde luego se ven los datos, ¿no? Esa mejoría de la situación epidemiológica, así que bueno, pues nosotros les animamos, si todavía no lo han hecho, a vacunarse, porque efectivamente la vacuna se nota y hay que luchar contra esta pandemia de la COVID-19. Movilizaciones, Aurelio, ha habido también, hablando de la sanidad, contra el plan de reestructuración de la atención primaria de la Junta. Este es un tema bastante complejo, Es difícil, no creas que es fácil, porque cada parte que se escucha pues tiene su parte de razón. Claro. Pero bueno, vamos a empezar
así lo podemos explicar. Luego quería volver nada más un momento para analizar el caso de los 6 fallecimientos en agosto. En agosto, que ha sido un mes difícil en cuanto a fallecidos, sí. La reordenación en la asistencia sanitaria, pues claro, coincide que estamos en una situación donde han estado, por la pandemia, los consultorios cerrados. Coincide que en muchos sitios ha habido falta de servicios por vacaciones de médicos o por enfermedades o salidas de guardia. Y luego coincide con una anunciada reestructuración. Todo eso se ha juntado. Y claro, en muchos municipios hay miedo a quedarse sin asistencia, lo cual es comprensible. Luego, no es lo mismo reestructuración que falta de médicos, que pueda tener una relación, que consultorios cerrados, que por cierto ha habido el otro día, comentaba la plataforma de la zona de salud de Sepúlveda, que se reconocía que el 72% de consultorios habían estado cerrados y todo eso, según el gerente de asistencia sanitaria, se solucionará porque, bueno, parece ser que para los municipios con menos de 50 tarjetas era demanda y, bueno, ha habido alguna equivocación y no se han abierto esos consultorios. Pero ese es uno de los temas que, por ejemplo, se va a solucionar, como algún otro de aumento de auxiliares administrativos para las consultas telefónicas o para las citas telefónicas, como por supuesto, que ya lo hemos comentado alguna vez, el aumento de la enfermería. ¿Y cuáles son las versiones de cada parte? Pues la Gerencia de Asistencia Sanitaria tiene muy claro que la calidad de la asistencia se garantiza con el reparto, con la redistribución de las tarjetas, para que cada paciente tenga un médico y una enfermera fijos. Que eso sería lo ideal. Entonces, es una reestructuración que las vacantes que hay ahora pasarían a depender de área, aunque sean vacantes, si se cubrieran, que pudieran pasar a los centros de salud. ¿Qué se argumenta? Que van a faltar médicos. Claro. ¿Qué se argumenta por la otra parte? Que se va a garantizar con la redistribución de las tarjetas que cada paciente, cada persona que va a la consulta tenga su médico y su enfermera, y que además con esas plazas de área se puedan ir cubriendo los déficits que quedan cuando falta algún médico en salida de guardia o en alguna otra cuestión. Evidentemente, si las plazas que en este momento están vacantes, que no se van a cubrir porque no hay médicos, pasan a depender de área, pues dejan de depender del centro de salud, pero es que tampoco se van a cubrir. Es decir, aquí cada uno lleva su razón. Se busca la calidad de la asistencia. Y hay que entenderlo, hay que entender en muchos municipios también que tienen problemas de envejecimiento, de distancias. Imagínate, desde la zona del nordeste, desde Riaza, Illón y toda la zona del nordeste, qué distancia está el hospital de referencia. Muchísima, claro, para una urgencia en imposible. Segovia, de esa zona. O sea, que es que hay muchos palos que tocar, pero también, por cierto, el día 1 se van a cerrar 3 centros de guardias nocturnas, que ¿con qué objetivo? Principalmente, según la gerencia. Además es que lo quiero decir exactamente y textualmente cuáles van a ser, ¿no? Los subcentros de guardia médicas nocturnas de Santa María de Nieva, Turégano y Aguilafuente. Dependen de los centros de salud de Nava de la Asunción, Cantalejo y Carbonero Mayor. ¿Qué es lo que se dice? Que estos subcentros están a menos de 10 kilómetros del centro de salud y que cerrando estos subcentros quedan 2 equipos con un médico y una enfermera cada uno. Si hay una llamada de algún domicilio, alguna atención domiciliaria, hay un equipo que sale, pero en el centro de salud siempre queda un equipo. Efectivamente, hay
razones por las dos partes. Por las cuales, y yo creo que en el consenso, en el acuerdo y en el ir resolviendo todo de alguna manera, bueno, pues se puede llegar al 1 de octubre a ver si con las menos discrepancias posibles, porque este fin de semana ha habido manifestaciones centenarias de cientos de personas, e incluso hay personas que en Coca decían que había más de 1 millón de personas, Cantalejo, Coca, en Fuentesauco, La Losa, Moraleja de Cuellar, Fría, complicado, Sardilla, desde luego, y que se siguen repitiendo además. Todas las plataformas que forman parte, alcaldes, representantes vecinales, en fin, grupos que integran estas plataformas, van a mantener una reunión online a finales de esta semana para posiblemente fijar criterios y fijar la fecha de una gran manifestación en Segovia que se va a celebrar a finales de septiembre. Bueno, pues a ver todavía queda mucho qué ocurre, de hablar sobre este tema. Es un tema complicado. Hemos querido, bueno, pues traer un poco las dos versiones y lo que dice cada parte para que, bueno, pues se entienda un poco mejor. La solución es fácil. Aparte de eso, encontrar médicos es muy complicado porque en zonas como Segovia no se puede incentivar la presencia de médicos. En Castilla y León hay zonas donde se incentiva, pero son zonas, por ejemplo, de muy difícil acceso, como zonas montañosas. Otra cosa que pide, y ya nos vamos, otra cosa que piden, que se permita a quien no haya aprobado el acceso al MIR, que se les admita. Y desde la gerencia dicen, pero bueno, ¿qué calidad nos piden ustedes de asistencia sanitaria? Si no se ha aprobado el MIR. Si no hay médicos que no tienen aprobada la especialidad. Esta es la cuestión. Es una polémica, desde luego, complicada. Aurelio, si te parece, comentamos el tema del mes de agosto, que estamos cerrando ya, en el que ha habido bastantes fallecimientos, 6 por la COVID-19. Comentamos el porqué, si les parece, en la próxima sección. Aurelio, que nos tenemos que ir a publicidad. Muchísimas gracias, como siempre. Y veremos cómo avanza la situación epidemiológica de aquí a la próxima semana. Esperemos que la tendencia siga yendo a mejor. Esperemos. Gracias. Crucemos los dedos. Muy buenas tardes. Nos vamos a publicidad. Volvemos en 5 minutos. 5 menos 20 de la tarde, seguimos aquí en directo en 8 Magazine y continuamos con una muy buena noticia. La ONG segoviana Haití Vive ha conseguido recaudar 4.630 euros, ahí lo están viendo, para su campaña por una infancia digna. Esta asociación lleva 5 años ya apostando por este proyecto con el que ayudan a escolarizar a niños y niñas del barrio de Tabarre, uno de los barrios más pobres de Puerto Príncipe. Con lo recaudado pueden hacer la inscripción de los niños en los colegios y comprar también material escolar. Un país, Haití, que se ha visto sacudido, se recuerda, en el pasado 14 de agosto por un terremoto similar al de 2010, que ha vuelto a dejar miles de muertos y también heridos. Recordarles, además, que pueden seguir colaborando con la ONG Haití Vive a través de una cuenta que pueden encontrar en su página web, haitivive.org. Bueno, pues desde luego esa buena noticia de esa recaudación para la ONG segoviana Haití Vive, que hace esa fantástica labor. Nosotros seguimos y lo hacemos hablando de este libro, del taller Crea tu propio cuento. En Vallelado ha surgido esta obra, Aventura en Vallelado, aquí la tengo, en el que ha participado el escritor Jorge Aranda con niños del propio municipio. Esta tarde Jorge está con nosotros. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas bienvenido. tardes. Y Natalia, una de esas peques. Natalia, bienvenida. Buenas tardes. Hola. Que ha participado en este libro, Aventura en Vallelado. Jorge. Así es. ¿Cómo ha surgido esta publicación? Pues la idea surge de la Asociación de Mujeres que gestionan la Biblioteca de Vallelado, que un día me propusieron montar algo en verano, pero algo que en principio iba a ser un día contarles mis cuentos o cómo hago yo los cuentos y demás, pero yo me quise enredar un poco más y pensé, pues podemos aprovechar la experiencia para que ellos escriban un cuento y sean ellos los autores e ilustradores del cuento, que ellos decidan todo sobre el cuento. Y se ha dado también, y lo han hecho también y han trabajado tanto que al final se ha publicado el cuento y lo han presentado y hoy estamos aquí en la tele hablando de ello. Es importante, ¿no?, que los más peques, bueno, a veces también los mayores, la creatividad ya se nos gasta y muchas veces no sabemos, vamos a escribir una historia y es importante, ¿no?, que ellos trabajen la creatividad, que trabajen en equipo, como lo han hecho, ahora nos contarás. Sí, la verdad que es
para mí es imprescindible que el niño trabaje la creatividad desde pequeño. Entonces, por eso enfoqué el taller a que ellos fueran los que, no dárselo yo más claro, sino que ellos fueran tomando las decisiones de cómo querían que fuera el cuento, que lo escribieran ellos, que lo pensaran, que lo escribieran, que lo dibujaran, que lo colorearan, que lo presentaran, que hicieran todo ellos. Yo he estado al lado ayudándoles, guiándoles un poco. Has estado de soporte, pero, sí, pero ellos, toda la labor la han hecho ellos. El trabajo es de ellos. Entonces, yo quería, pues eso, potenciar su imaginación, su creatividad y que el resultado pues lo pudieran tocar. Entonces, la verdad que esa parte ha sido muy bonita. Y luego el trabajo en equipo ha sido impresionante. Ha sido un equipo... Han sido 22 niños que han trabajado muchísimo, que han ido cada día más contentos al taller y que lo han dado todo, o sea que la verdad que han trabajado como jabatos. Ahora se lo preguntamos a Natalia. Natalia, ¿te ha gustado la experiencia? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te ha gustado de trabajar en equipo? Pues... ¿Hacer amigos? Sí. Porque seguro que habéis hecho un montón de amigos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo empezasteis a trabajar, Natalia, en las historias y en Aventura en Vallelado? A ver, cuéntame. Pues empezamos votando quién era el protagonista. Ajá. Y que más votos tuvo fue el que fue el protagonista. ¿Y quién es el protagonista? Un niño con un pájaro. Anda, que es el protagonista de Aventura en Vallelado, ¿no? Sí. ¿Y qué le pasa? Cuéntanos un poquito, sin hacer mucho spoiler. ¿Sabes lo que es un spoiler, verdad? Sí. Es que para que la gente luego se lo lea en casa, el libro, ¿no? A ver, ¿qué le pasa a ese niño con el pájaro? ¿Cómo se llama el protagonista? No tiene nombre. No tiene nombre. Cada uno le podemos poner el nombre que queramos, ¿no? Sí. ¿Y qué le pasa? A ver. Pues que él vive en una ciudad y va a Vallelado y entonces se encuentra un pájaro en el suelo. Pero de repente hay una tormenta y un señor lanza un cañón y entonces él se asusta y se va y va recorriendo los lugares de Vallelado. Anda, o sea que podemos conocer Vallelado gracias a este libro. Sí. ¿Tú eres de allí, Natalia, de Vallelado? Sí. ¿Te gusta mucho? Sí. Es chulo, ¿verdad? Sí. El pueblo, te lo pasas fenomenal. Sí. Jorge, era otro de los objetivos. Sí, ¿no? sí. Conocer Vallelado y dar a conocer Vallelado, claro, a través de la historia. Sí, uno de los objetivos era, como he dicho antes, que ellos tuvieran libertad de crear el cuento como quisieran. Pero yo les he querido decir que detrás de toda esa libertad tiene que haber una responsabilidad, y la responsabilidad es que el resultado pues fuera un resultado bonito. Entonces ellos, de decisión propia, decidieron que el cuento iba a ser sobre Vallelado, y no solo sobre Vallelado, sino Vallelado antiguo. Entonces, a mí eso, la verdad que fue una noticia para mí buenísima, porque me sorprendió y me dio pie a que se cumplieran otro de los objetivos que yo me plasmé antes de empezar el taller, que es que ellos, a través del cuento, tuvieran comunicación con sus abuelos, sus padres, gente mayor del pueblo, para preguntarles cosas. Entonces, el cuento ha servido para que ellos también aprendan cosas de antes de Vallelado, porque está enfocado en el Vallelado de antes, pero porque ha sido su decisión. Entonces, ellos lo han enfocado así, han conocido las profesiones de antes, lugares que ya no existen en Vallelado y que estaban antes, gente con la que sus abuelos se encontraban por la calle, o las tiendas donde iban a comprar que ya no están. Entonces, para mí ha sido súper enriquecedor. Y luego ellos también les ha servido para involucrarse más, conocer más y tener esa comunicación con los mayores que a veces falta. Es verdad. ¿Qué has aprendido, Natalia? Por cierto, has contado la historia fenomenal, ¿eh? Además, dejando ahí el final para que la gente en casa se lo imagine. ¿Qué has aprendido, Natalia, de cositas que hay en Vallelado? A ver, ¿qué nos puedes contar? Si yo voy a Vallelado, ¿por dónde puedo pasar? ¿Por dónde pasa este niño con su pájaro? Por la pesquera, por el puente viejo, por la ermita del humilladero, por el pilón. Jolín, qué de sitios. ¿Y qué es lo que más te ha gustado a ti de escribir y de ilustrar la historia? Pues aprender sitios y lugares que no sabía que había en Vallelado. Claro, ¿tú has pasado por todos esos sitios que nos has dicho? ¿O te queda alguno por visitar? Por casi todos. ¿Sí? O sea que perfectamente nos podrías hacer de guía a todos los que nos están viendo desde casa si vamos a Vallelado, ¿no? Sí. Podemos vivir una aventura en Vallelado perfectamente. Sí. ¿Cuál es también, hay alguna metáfora o algo en el libro, algún aprendizaje? Bueno, aparte de que ellos han aprendido de los más mayores, ¿no? Y se han quedado también con muchas historias y muchos lugares, como podemos comprobar con Natalia del municipio.
los niños no han hecho una moraleja como tal del cuento. El cuento lo que han querido es dar a conocer su pueblo, dar a conocer el pueblo y también ellos empaparse. Entonces, lo que hace es más recordar cómo se vivía antes, pues eso, el pilón, lo que he comentado yo, que había un cine en Valledado, que había un hombre que erraba los burros, otro que arreglaba los carros, otro que profesiones antiguas, que mareaba colchones de lana, el molinero, todo, pero con nombres y apellidos, o sea, sale la gente real. Entonces ellos, más que un cuento con moraleja, es más contar la historia de hace 50 o 60 años en el pueblo. Entonces todos los sitios que la mayoría se han perdido, ellos lo han vivido un poco de esta manera, y también nos hemos recorrido el pueblo buscando esos sitios. Les he dicho dónde estaba el pilón, que ahora ya no está, dónde estaba la ermita. O sea que también habéis hecho excursiones para conocer los sitios Entonces, de los que iban a escribir, claro. Más que la moraleja del cuento en sí, es el hecho de haber construido un cuento así, de haber investigado con sus abuelos, con sus padres, y luego la satisfacción de que el cuento está gustando mucho y que en las casas del pueblo se está hablando de aquellos recuerdos, esas cosas que a lo mejor hacía tiempo que no se recordaban y que gracias a los niños pues otra vez se vuelve a hablar de cómo era la vida antes y todas esas cosas que había que ya han desaparecido. ¿Cuántas veces decimos, verdad, que nuestros mayores son esa gran fuente de sabiduría y que con ellos se van a perder pues eso, muchas profesiones, muchos recuerdos que si no nos lo cuentan y sobre todo si nosotros no les escuchamos, verdad, pues efectivamente vamos a perder. Natalia, ¿tú te acuerdas de alguna profesión que decía Jorge, alguna profesión que ya no existe o que ya no se hace y que te llamase la atención, que dijeras, pues fíjate? ¿Te acuerdas de algo así? Que, por ejemplo, los hombres en vez de sacar los ajos con tractores lo hacían con cosas de madera o con burros. Claro, con mucho más esfuerzo además, ¿verdad? Tenían que trabajar en el campo, vamos, muchísimo más duro que ahora, ¿verdad? Porque la maquinaria pues nos ayuda mucho. Claro, el ajo de Valledado tenía que estar presente, ¿verdad, Natalia? Sí. ¿Por qué es tan importante el ajo en Valledado? A ver. Porque es un producto típico que pues ha estado todo el rato en Valledado y pues... Y es súper bueno. Sí. ¿Verdad? ¿Te gusta el ajo a ti? Sí. Natalia, aunque no te guste, nos tienes que decir que sí, ¿verdad? Porque claro, siendo de Valledado hay que defender el producto. Bueno, como vemos, Jorge, han aprendido un montón de cosas de esta experiencia, o sea que es súper recomendable para que la hagan en otros lugares. Sí. Yo lo recomiendo porque todo ha sido un poco improvisado en cuanto al contenido del cuento, pero sorprende. O sea, yo cuando se lo dije pensaba en saldrá Peppa Pig, superhéroes, dragones, pero pues fíjate, me han sorprendido y han decidido recordar a sus antepasados, y yo creo que esta experiencia en cualquier sitio se puede hacer porque los niños lo viven y sirve para pues lo que hablábamos, tener ese puente a la comunicación con los más mayores del mayor. Mayores. Claro. Jorge, te conocemos, además de Todos mis monstruos, que estuvimos hablando de ese cuento para luchar contra los miedos de los más peques y de los no tan peques, porque por ejemplo hablamos del miedo a la oscuridad, que a muchos nos pasa, ¿verdad? Cocoroto también. ¿Estás trabajando en algo más, además de Aventura en Valledado, que has sacado con los peques del municipio? Sí, a ver, yo ideas, como os digo siempre, tengo un montón. Sí que es verdad que hay un cuento que ya hemos pasado a la ilustradora, Chantal, que es la ilustradora de Todos mis monstruos, y que bueno, pronto empezará a trabajar con él, y lo que pasa que es un camino largo porque está escrito y lo tiene ella y tenemos que empezar a dibujar y a tener alguna idea sobre por dónde enfocar las ilustraciones y demás. Pero siempre hay algo. O sea que y en algo estás. Puede ser que salga alguna cosa más, sí. Bueno, pues qué bien. Pues oye, ya sabes, acuérdate de nosotros para venir a presentarlo. ¿Dónde podemos encontrar, así ya despedimos, el libro para todos aquellos que están en casa y que quieran tenerlo? Vale, pues el libro es más un recuerdo de Valledado y lo vende la Asociación de Mujeres de Valledado, y en las tiendas de Valledado también está a la venta. Fenomenal. Pues vamos a visitar Valledado y encima aprendemos un poquito sobre su historia gracias a esta aventura por el municipio. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Gracias a vosotros. Jorge, Natalia, gracias. Qué bien lo has hecho, ¿eh? Nos vamos a publicidad, volvemos enseguida. Hasta ahora. Cinco menos 5 de la tarde, ya estamos de vuelta, momento perfecto, ¿no les parece?, para hablar de letras. Esta tarde tenemos a uno de esos invitados de honor que tanto nos gustan y que nos viene a presentar su último trabajo. José Domingo Pardillos, nuestro colaborador. Pepe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlota.
Por favor, haz los honores, sí, si te parece. Perfecto, encantado. Vamos a presentar hoy un libro de un autor segoviano relacionado con el de Torreval de San Pedro. La verdad es que prácticamente casi toda su vida se ha dedicado a la docencia, ha estado relacionado con los sindicatos, pero siempre ha estado con un papel y un boli entre la mano. Siempre en sus ratos, en su vida, prácticamente en toda su vida, se ha dedicado a escribir. Ha escrito, me parece que con este son 5 libros. 5 libros. En los anteriores casi toda novela, pero con el objetivo siempre de mejorar el mundo, de mejorar la sociedad. No, prácticamente todas las novelas, pues una de ellas que se titula algo así como Tetas, era para un poco buscar la igualdad entre ambos sexos, o sea, para luchar un poco contra la desigualdad femenina. O sea, todos los libros han ido buscando esa superación, ¿no? Y en este, su último libro, de Libertad, como hablábamos antes, es un libro lleno de reflexiones, un libro en el que el título es un ensayo sobre la felicidad, en el que Antonio nos va a contar un poco a través prácticamente de su biografía, de su vida, de todos los pasos que ha ido dando y de su experiencia, una manera de entender esta felicidad que todos buscamos, que todos deseamos, todo contado con muchas reflexiones, lleno de anécdotas, y prácticamente podríamos decir que así como es una especie de libro de historia de España desde las primeras elecciones, desde antes de la dictadura hasta nuestros tiempos. Pero yo creo que nada mejor que él para que nos cuente realmente lo que nos va a transmitir en el libro. Pues Antonio García Orejana. Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Autor de Vida y Libertad, ese ensayo sobre la felicidad. ¿Es difícil, Antonio, hablar sobre la felicidad? Bueno, yo creo que no. Es como hablar de todas las cosas, es un trabajo. Escribir es un trabajo. Entonces, una vez que te coges el camino y empiezas a trabajar, luego ya no es difícil. ¿Cómo has empezado, Antonio, a escribir, a fraguar la idea para este ensayo sobre la felicidad, para este libro? Este libro recoge ideas que tenía yo ya de muy atrás. Lo que pasa es que yo tengo ideas en la cabeza y luego unas, digamos, toman la iniciativa sobre otras, ¿no? Y cuando terminé el anterior, Tetas, la fuente de la vida, pues entonces ya me centré en cosas que tenía pensadas y de alguna manera también escritas en algún apartado por ahí escondido, y entonces empecé a trabajar en este libro. Y bueno, pues en 3 años pues ha visto la luz, en 3 años. Y llega, yo creo que en un momento perfecto para hablar sobre la felicidad, ¿no? Cuando estamos pasando por tanta tristeza y tanta dificultad. Pues sí, yo, vamos, lo catalogo así como un híbrido entre el ensayo y la novela. El ensayo desde el punto de vista de hacer reflexiones, y yo creo que sí, que es un momento muy adecuado para reflexionar sobre la felicidad. Entonces, yo sobre la felicidad entiendo que es un camino. O sea, yo la felicidad la entiendo como un camino. Es decir, si coges el camino adecuado, pues entonces estarás satisfecho, estarás contento y en última instancia serás feliz. Si coges el equivocado, entonces estarás amargado y llegarás a la desesperación. Antonio, ya nos ha hecho Pepe un pequeñito resumen del libro y de qué es lo que podemos encontrar, en el que nos ha hablado también te has basado en tus vivencias, ¿no?, para poder contar y poder hablar sobre la felicidad, claro. Sí, exactamente. Es que la otra pata del libro es las memorias como género literario. Entonces, claro, yo creo que, mi generación ha vivido una etapa complicada. O sea, el final de la dictadura y el proceso de transición, que yo creo que todavía estamos en ese proceso, ha sido un proceso complicado. Entonces yo trato de reflejarlo en el libro, y trato de reflejarlo con dos personajes, Vida y Libertad, Vida más ligado a lo real y Libertad a los sueños. Entonces yo creo que los dos personajes son fundamentales para superar lo que ha significado esta etapa histórica, que yo la sitúo en tres partes. Una primera parte que llamo miedo, que es el final de la dictadura y los primeros años de la transición, donde había mucha violencia. O
sea, dicen que fue una transición modélica, pero hubo mucha violencia que se tradujo en víctimas y violencia por todas partes, es decir, violencia por parte del Estado, porque yo viví en la última etapa franquista, viví la mili, el servicio militar obligatorio, y algo que hoy día nos parecería imposible, es decir, que a una persona de 20 o 22 años les den 4 bofetadas, patadas en el culo y puñetazos en la barriga, eso hoy nos echaríamos las manos a la cabeza, estaría en todos los medios de comunicación, y en aquel entonces pues era más habitual, normal. Era habitual. Yo lo viví y era habitual con resultado terrible. Es decir, en el servicio militar, en aquellos años, 73-74, cerca de donde yo me movía, hubo 2 o 3 suicidios. Madre mía. Pues ¿cómo se llega desde ese capítulo miedo, Antonio, hasta la felicidad? Pues hay uno intermedio. Hay un intermedio que es la solidaridad, que es el siguiente apartado. Y entonces la solidaridad, que es empatizar con personas que piensan igual que tú, es fundamental, porque tú te das cuenta que tú solo no puedes vencer el miedo, pero que juntos y siendo muchos sí. Entonces hay un apartado que dedico a la solidaridad, y yo creo que con la solidaridad yo vencí el miedo, y animo a que todos, si alguien lo tiene, que se apoye en la solidaridad para vencer ese miedo. En ayudar a otros, ¿verdad, Pepe? Claro, sí. Además es que como decía, al ser un híbrido, al ser como una novela, se lee muy bien y te empapas de los dos personajes, ¿no? Que de la realidad, de lo que es la vida, lo que son nuestro día a día, nuestros pasos, nuestro ciclo vital, y a la vez los sueños que tenemos, ¿no? Y esa ya forma parte, pues eso, de la libertad de los sueños, de querer siempre mejorar el mundo, de mejorar la sociedad, y como él dice, a través de la solidaridad es como el empujón que muchas veces necesitamos para llegar a esos momentos, ¿no?, de felicidad. Y muchas experiencias en las que nos podemos ver reflejados, Antonio. Que no hayamos pasado por lo mismo, pero bueno, por situaciones similares. Yo creo que la esencia de los libros, la esencia de la literatura, es que el lector pueda verse reflejado de alguna manera en lo que está leyendo. Entonces yo creo que sí, que miedo, pues la sociedad siempre crea miedo, y la manera de hacerlo frente pues es siempre igual, es decir, basándose en la solidaridad. Pues a ver si podemos alcanzar la felicidad que nos hace falta, Antonio. Sí, yo siguiendo con ese camino, y una vez, digamos, superado el miedo, luego la última parte, que la titulo Agradecimientos, que también yo creo que es fundamental, dar las gracias. De ser... es bueno el ser agradecidos, porque yo ahí concibo el agradecimiento de forma mutua, es decir, en realidad cuando agradecemos a alguien algo, el otro también nos está agradeciendo, y nos sentimos los dos felices, más felices. Ahí llegamos, ¿no? Claro. Casi al final. Entonces el agradecimiento cerraría el ciclo. Y yo, es un ciclo que el final tendría que ser lo que yo he llamado en este libro la felicidad colectiva. Es decir, yo inicio el camino de la felicidad, digamos, en mí mismo, y hacia los demás, en mí mismo, en la autoestima. Es decir, si uno no se quiere a sí mismo, difícilmente podrá querer a los demás. Efectivamente. Entonces ese es el primer paso. Después, a la persona que tenga más cerca, normalmente formamos parejas, y entonces diverso tipo de parejas, pero hay que estar agradecido a la persona que tienes cerca. Claro que sí, al lado sobre todo. Al lado. Pepe, lo podemos encontrar en la librería Entre Libros, ¿verdad? Sin problema. Vida y libertad, último trabajo entre ensayo y novela de Antonio García Orejana, que nos has presentado esta tarde. Pepe, nos vamos a publicidad. Dime, rápido. Lo va a presentar el sábado, día 11, en Torreval de San Pedro. Fenomenal. Exactamente, si quieres indicar la calle y la hora. Sí, ese Torreval de San Pedro, no hay Paseo de la Solanilla,
Y no el día 11. Y va a ser a las 7 de la tarde. Día 11 a las 7 de la tarde, si esa presentación. Se quiere acercar a conocerle. Fenomenal. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Nos vemos a publicidad. Un placer, Antonio. Quería simplemente puntualizar una cosa, porque yo el libro lo comienzo con dos preguntas. Muy rápido, por ¿Qué favor. es la felicidad y dónde se esconde? Lo de qué es la felicidad hay muchas opiniones, pero dónde se esconde, estoy seguro que la felicidad se esconde en los libros. Entonces, quien lea libros tiene muchas más posibilidades de ser feliz. Qué bonita frase, Antonio. Pues así nos vamos a publicidad. Un anuncio y volvemos. Gracias a los dos. Muchas gracias. Euromaster La Unión. Expertos en neumáticos y mecánica rápida. Mantenimiento integral del vehículo, revisión oficial, autodiagnosis, pre-ITV, alineaciones, mecánica en general. Calidad, profesionalidad y confianza son nuestras señas de identidad. Euromaster La Unión. En manos de expertos. Pues nos hemos quedado todos un poquito más felices después de conocer este libro y también nos vamos al verano musical de la Fundación Caja Rural, porque escuchando música y pasando un buen rato también somos un poquito más felices. Es Aire Rural, son 22 conciertos en 22 municipios donde Caja Viva, Caja Rural tiene oficina. El próximo, ya lo están viendo en pantalla, el 5 de septiembre en Santa María la Real de Nieva, Levi and the Elders. Pueden consultar toda la programación en la página web de la Fundación Caja Rural de Segovia.es. Nos vamos a otro libro, otro trabajo, Descubriendo nuestras fuentes. Ese último libro, publicado por Javier Sanz. A través de fotografías y texto, cataloga más de 180 fuentes que se encuentran en el término municipal del Espinar. Descubriendo nuestras fuentes es el último trabajo de Javier Sanz y precisamente estamos con él, con el protagonista, con el escritor. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Cuéntanos qué vamos a poder encontrar en esta obra. Mira, pues en esta obra vamos a encontrar todas las fuentes, absolutamente todas las fuentes de mi término que es el Espinar, y aparte de las fuentes de mi término, algunas fuentes más de términos limítrofes de mi término, tanto de Madrid como de Ávila y sobre todo de Segovia, ¿vale? ¿Cuántas fuentes hay? Pues he catalogado unas 182 fuentes, nada menos. Así que bueno, tenemos para dar un paseíto por el monte con ellas. ¿Cómo llega ese día en el que te da por ponerte a estudiar, a catalogar todas estas fuentes? Pues verás, Natalia, allá por el 2011 hice una edición un poquito más reducida sobre las fuentes. Hice un pequeño libro que muy pronto se agotó. La verdad que saqué varios ejemplares y con la colaboración de varias administraciones, como el Ayuntamiento del Espinar, Diputación y demás, se agotó muy pronto. Entonces, lo que decidí es hacer un libro mucho más ampliado, que es este que sale hoy a día de hoy a la luz. Llevo prácticamente desde el 2011, prácticamente 10 años trabajando con ello, intervalos de mayor o menor trabajo, pero llevo bastante tiempo con ello. Y la idea pues surgió, la verdad que a mí siempre en el término que vivo es un paraíso. O sea, vivimos en el término del Espinar, que tiene 22.000 hectáreas, de las cuales la mitad es masa forestal. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho el tema del monte y aparte pues también me gusta escribir de vez en cuando. Entonces he unido un poquitín las dos aficiones y de ahí el resultado del libro. ¿Cómo las estudias? ¿Te pones las botas de montaña y te tiras al campo a descubrirlas o cómo lo haces? Bueno, lo cierto es que muchísimas de ellas ya las conocía y las demás, pues imagínate, sobre todo preguntando con mapas, preguntando a gente de la zona, preguntando a ganaderos, preguntando a cazadores, preguntando a administraciones, pues estudiando mucho la zona y a través de ello pues es como las he ido localizando, todas ellas una a una. ¿Qué anécdotas nos puedes contar que te hayan pasado a lo largo del trabajo de este libro? Bueno, pues anécdotas varias, la verdad es que varias. Fundamentalmente, tener acabado un capítulo entero y con el texto, con todo, y darme cuenta después de que determinadas fuentes de ese capítulo, una o dos fuentes, habían cambiado no solo su estructura, sino también su ubicación. Entonces, tocarme otra vez, cambiar todo el texto, eso es una de las anécdotas normales. Bueno, muchas, encontrarte con animales de la zona, yo que sé, ganado, con mucho ganado
Bueno, me di cuenta estudiando, o sea, localizando el tema de las fuentes, que lo mío no es la tauromaquia, desde luego me ha tocado correr más de una vez y bueno, pues en fin, un sinfín, te podría contar muchas, Natalia, la verdad. A lo largo del estudio, además de contar con la colaboración de vecinos, que me imagino esas personas que te han ido ayudando a localizar cada una de estas fuentes, ¿has contado con algún tipo de colaboración más? Sí, bueno, sobre todo colaboración económica he contado, pues por supuesto, por parte del Ayuntamiento del Espinar y por parte de la Diputación de Segovia. Y bueno, eso en cuanto a colaboración de ese tipo. Y luego de vecinos, te hablaba de vecinos de mi zona, pero también de vecinos de otras zonas, de otros términos, ¿vale? A través de las redes sociales, pues ha habido un montón de personas que me han ayudado también con ello. ¿Solo fuentes vamos a encontrar en este libro? No, porque ya aprovechando el recorrido entre fuentes, pues he aprovechado pues a describir un montón de tesoros que esconden nuestros montes, en forma de cascadas, en forma de caminos milenarios, en forma de miradores, en fin. Yo creo que merece la pena, yo creo que merece mucho la pena de ver. Es que es un paraíso esa zona donde tú vives, esa zona del Espinar, esa zona de San Rafael. ¿Por qué? Pues es un paraíso por lo que te comentaba al principio, porque la mitad de nuestro término es masa forestal. Entonces yo creo que el principal tesoro que tenemos es precisamente el monte. Es por ello que digo que es un paraíso. Existe un monte en concreto, en mi término, que se llama Aguas Vertientes, para que te des cuenta simplemente con el nombre, para que sepas lo que puede haber ahí. Así que es por ello por lo que lo digo, la verdad. Y siempre muy verde, mi término tiene bastante altitud, se mantiene por encima de aproximadamente los 1200 metros y la verdad que se mantiene siempre verde y la mayoría de las fuentes jamás se seca. Por eso, por lo que lo digo. Tú que te has recorrido toda esta zona, has hecho muchos kilómetros, ¿una zona cuidada? ¿Es el ser humano respetuoso con este paraíso que nos encontramos en la sierra? Bueno, hay zonas, la verdad es que me gustaría que los tuviese mucho más, me gustaría, la verdad. Sí, no nos podemos quejar en realidad, pero bueno, hay de todo, A mí hay determinados senderos que sí que podrían estar un poquito más limpios y bueno, y en verano es verdad que se mantiene un poquito más sucio, pues fundamentalmente porque se triplica la población, entonces es muy difícil de controlar aquello. De esto y fotografías encontramos, ¿hechas por ti también? Todas las fotografías del libro son todas mías, aparte en cada fuente para ayudar sobre todo a senderistas y a gente que monta en bici, que me lo pidieron, pues vienen todas las coordenadas y la altitud de cada fuente, para que con ello, pues simplemente con alguna aplicación o con un GPS pueda localizar fácilmente la ubicación de cada fuente. Acaba de salir prácticamente del horno, ¿quién lo ha podido leer? ¿Qué comentarios, qué críticas te han hecho ya? Pues la verdad que me están hablando muy bien, la gente está, la verdad que pocos comentarios negativos me están haciendo. Está la gente bastante contenta con el libro en sí y de hecho, pues bueno, lo publiqué el día 6 de agosto, hice la presentación. Fíjate que no han pasado 3 semanas y se está vendiendo fenomenalmente. La verdad es que pocas quejas tengo, Natalia, de ello. Con el otro libro te impulsaron a realizar ahora en mente otro nuevo trabajo, ¿tienes? Pues sí, la verdad es que sí. Una vez que acabe ya de ventas con esto y demás, siempre he tenido la idea de publicar un libro sobre rutas de mi término, ¿vale? De mi término y aledaños. Quiero hacer un libro de rutas a determinados niveles, o sea, de iniciación para niños hasta un nivel más elevado. Esa es la idea que tengo, pero bueno, poco a poco, a ver qué tal. Poco a poco. De momento, que tenemos aquí, ¿dónde lo podemos comprar? Pues mira, en mi término se vende en San Rafael y en el Espinar. En San Rafael se vende concretamente en el kiosco de la plaza, en la pastelería La Española y en dos establecimientos hosteleros, en el bar Jara y en el bar Hernando. Y en el Espinar en Prensa Flavia y en Librería Figueredo. Aquí en Segovia, de momento, la librería Cervantes ya está en venta, pero bueno, mi idea es la de ir ampliando localización, lugares donde venderlo. ¿Antes alguien había escrito sobre las fuentes de este término? Pues no, que yo sepa sobre las fuentes de mi término no. Sí que leí y me encantó un libro sobre las fuentes de La Granja, que escribieron hace unos años, creo que concretamente hace 10 años, y también aquello me dio la idea, pero sobre las fuentes de mi término no, en absoluto nadie. Pues Javier, muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por traernos un descubrimiento tan grande como este a través de las fuentes. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, Natalia. Nosotros fundamos la sociedad en el 1984, o sea que echando la cuenta pues son 38 años prácticamente, 37 años y pico. Empezamos trabajando con el cliente, el usuario particular,
haciendo instalaciones pequeñas de calefacción, fontanería y climatización, y bueno, pues luego hemos ido aumentando la trayectoria y nos dedicamos sobre todo a empresa industrial, bodega, de todo tipo, o sea, la climatización y las energías renovables que utilizamos o que instalamos las trasladamos a cualquier tipo de empresa. Vamos más de 30 años innovando en el sector de la energía. Y estamos, lógicamente, con una amplia información al exterior que nos posiciona pues, en todo tipo de calefacción, de climatización o de servicios que van enfocados al pequeño usuario como al gran usuario, o sea que en ese sentido no hay ningún problema. Aparte de eso que bueno, pues hoy con las redes sociales y con la información que se tiene a través de la web, pues nos conoce prácticamente todo el mundo, aparte que la trayectoria es muy amplia y tenemos pues un reconocimiento comarcal bastante importante. Nosotros en la empresa tenemos un departamento técnico, el cual está formado por un ingeniero y un delineante, que son los que prácticamente o principalmente hacen las tareas de presupuestación. Luego tenemos un almacén propio, donde también tenemos una persona que gestiona los pedidos. Tenemos un departamento de administración y tenemos un departamento de producción que es el que realmente ejecuta las instalaciones. O sea que en ese sentido cubrimos prácticamente toda la demanda de nuestro cliente. Somos agentes de Conaife Energía. Conaife Energía es una comercializadora única y exclusivamente formada por instaladores, por profesionales que tienen gran experiencia y lógicamente asesoramos a nuestros clientes sin ningún tipo de compromiso. Conaife Energía depende un poco de una distribuidora que es Aldro Energía, que es un gran potencial a nivel nacional y está operando en todo el territorio. Y bueno, pues ahí nos da una cobertura tanto técnica como de profesionales muy importante. Y desde aquí pues invito también a los clientes, a cualquier tipo de cliente, particulares, empresarios, industrias, que bueno, pues se pongan en contacto con nosotros y sin ningún tipo de compromiso le estudiamos la factura de la luz y le ofrecemos una oferta. Nosotros trabajamos con las últimas tecnologías de geotermia, aerotermia y cualquier tipo de energía renovable como puede ser la fotovoltaica o la térmica. Bueno, pues la puritermia es un sistema donde se aprovecha el calor del purín, el cual encima de las balsas se ponen las placas y las tuberías de agua caliente y todo el calor que emana el purín se utiliza con un equipo de aerotermia, se utiliza para generar calor o para generar frío. Hay que estar completamente a la vanguardia de todas las novedades que salen dentro del sector y hay que adaptarse a ellas, lógicamente, porque la demanda cada vez es más exigente y es más inmediata, o sea, no solamente exigente, sino que es inmediata y exigente. Tenemos un servicio 24 horas que damos la atención tanto a particulares como a empresas. Ese servicio está operativo durante los 365 días del año y durante las 24 horas del día. Pues desde San Miguel Instalaciones en Cuéllar nos vamos. Gracias y hasta mañana.